En esta lección, Kicillof pretende contextualizar, seguir la línea argumental y refutar los puntos contradictorios de la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Lo describe como un temprano promotor del liberalismo económico y como un antecesor de la ortodoxia actual. Plantea que en su obra se dedica a seleccionar y compilar numerosas ideas, hasta entonces dispersas, de una forma orgánica y con una fabulosa capacidad crítica. No obstante, presenta también numerosas e importantes nudos de inconsistencia e incluso de abiertas contradicciones. Estas contradicciones, en puntos neurálgicos, convirtieron su obra en un punto de partida a otras teorías económicas, como David Ricardo o Marx. Por estos motivos es que la considera como una obra fundacional. Smith, como parte de la corriente de pensamiento de la Ilustración europea, busca defender al capitalismo. Se considera su obra como una reacción y crítica de la sociedad tradicional, las fuerzas conservadoras y antiguas doctrinas del régimen feudal, caracterizado por un fuerte control religioso que se oponía al comercio, la industria y el crédito. Además, busca refutar las ideas propias del mercantilismo y de la escuela fisiócrata. Lo hace de una perspectiva científica, pretendiendo demostrar que está compuesto por una serie de leyes que aseguran la reproducción así como también el progreso de la sociedad, asegurando que la libre operación de estos mecanismos proveen bienestar al conjunto social en tanto no existan trabas para su libre acción. Estas leyes no serían más que fenómenos puramente humanos, la naturaleza humana, por llamarlo de una manera, que se impone con independencia del conocimiento voluntad de los individuos, y por el otro, la racionalidad del hombre, que se encuentra ni más ni menos que en la acción libre de los mismos. Por tanto, la mano invisible popularmente conocida de la que Smith nos habla no es más que el conjunto de estas leyes. En base a lo dicho anteriormente, Kicillof se plantea las siguientes cuestiones. ¿Cómo es posible que la sociedad capitalista, una época histórica, esté regida por leyes que reflejan la abstracta razón humana o características innatas de la especie? Para responder esto, Kicillof observa cierta semejanza entre el argumento de Smith, basado en que la sociedad está gobernada por leyes cuya operación y efectos son desconocidos para los individuos, y el procedimiento de la teología. Es así porque Dios lo quiere así. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan al capitalismo y que lo distingue de etapas históricas anteriores? Smith considera la división del trabajo como la causa del aumento de la productividad, argumentando que goza de tres importantes ventajas para el obrero. En primer lugar, le otorga mayor destreza al dedicarse exclusivamente a una sola tarea, ahorra tiempos muertos provocados por el pasaje de una actividad a la otra y estimula su creatividad, lo que le ayuda a idear mejores ideas a la producción. Smith no repara en distinguir los dos tipos de división existentes en el capitalismo. Por un lado, la división social del trabajo, que es la especialización entre ramas productivas caracterizada por ser desorganizada, espontánea, medida por el mercado, las leyes de competencia y las relaciones clientes y proveedores. Y por otro lado, la división técnica del trabajo, es decir, la fragmentación de un proceso en múltiples operaciones que se produce de forma organizada y planificada debido a que se realiza dentro de una fábrica. En consecuencia, Smith, al no hacer esta distinción, equipara ambas formas, develando la naturaleza de la primera a través de la descripción de la segunda. A lo que Kicillof expone que esta distinción entre división social y técnica del trabajo es intrínseca de la sociedad mercantil, ya que fuera de esta no es posible distinguir entre las unidades productivas y lo que tiene lugar en el interior de cada proceso productivo, debido a que, justamente, lo que separa estas divisiones es el intercambio de mercancías. ¿Cuál es la causa de la división del trabajo? Para Smith, es la consecuencia gradual de una propensión de la naturaleza humana al intercambio. Entonces, ¿cómo explica que en determinado momento se alcance el pleno desarrollo de la productividad del trabajo? En este punto es donde Adam Smith busca naturalizar el capitalismo, argumentando que si se acepta que el intercambio de mercancías es un instinto natural, el régimen que garantice el intercambio sería la expresión más acabada y perfecta de la naturaleza humana. Ahora, para justificar esto, debe convencer al lector de que, en primer lugar, el intercambio es una propensión natural. Para esto, debería identificar cuáles características son innatas y cuáles adquiridas como el resultado del desarrollo histórico. Sin embargo, para justificar que el intercambio es una propensión natural humana, apela a un curioso recurso. Afirma que el intercambio es común a todos los hombres y no se encuentra en otras especies. Naturalmente, el simple hecho de que ciertas actividades sean realizadas por los hombres y no por los animales no alcanza para llegar a concluir que tales actividades pertenecen a su naturaleza humana. También sostiene que los animales no producen en conjunto mientras el hombre sí lo hace, y por lo tanto intercambia el producto de su trabajo.
A raíz de estas observaciones, se ve obligado a negar al hombre la posibilidad de producir de forma social sin la necesidad de convertir sus productos en mercancías. Cabe destacar que, en los regímenes de producción previos al capitalismo, la mercancía desempeñaba un papel más o menos restringido, sin alcanzar nunca el carácter universal que solo goza en el régimen capitalista. Smith parece desconocer este hecho, y para naturalizar la mercancía se ve obligado a falsear la historia, sosteniendo que en todas las formas sociales la producción humana fue un objeto de intercambio. En segundo lugar, la división del trabajo es el resultado del intercambio. Para justificar esta afirmación recurre a un método muy difundido durante el siglo XVIII, describir el comportamiento del hombre primitivo, intentando así identificar sus características naturales. De esta forma meramente imaginativa o analítica, históricamente inexistente, busca convencernos de esto. Sostiene que en una sociedad de este tipo alcanza con que algún miembro se destaque por su destreza y habilidad en algún oficio para que él mismo reconozca las ventajas que puede obtener al especializarse exclusivamente en esta producción, dando lugar así a una primitiva forma de división del trabajo. Así es como combina una explicación fundada en el presunto instinto natural del hombre con otra que reposa en la racionalidad del individuo. Asimismo, esta explicación que destaca el intercambio como premisa o causa de la división del trabajo como su efecto o consecuencia. Respecto a esto último, Kisilov objeta el hecho de que para que realice el intercambio es necesario que los hombres hayan especializado antes en sus respectivas producciones. O sea que también podría plantearse una relación causal inversa, afirmar que la división del trabajo es lo que lleva a los hombres a intercambiar productos entre sí. Y de esta manera explicaría que la especialización que motiva a la división del trabajo sería lo natural y el intercambio su resultado. Tal especialización originaria se debería a la diversidad de capacidades y habilidades. Y esto es una cuestión que Smith no compartiría, debido a que en la riqueza afirma que la diferencia de talentos naturales de los hombres no es tan grande como vulgarmente se cree, y la gran variedad de talentos que parece distinguir a los hombres de diferentes profesiones es, la más de las veces, efecto y no causa de la división del trabajo. Las diferencias más dispares de caracteres, entonces, no proceden tanto de la naturaleza como el hábito, la costumbre o la educación. Así, Kisilov demuestra que, tanto el razonamiento como las supuestas pruebas son muy poco convincentes. No es cierto que los animales produzcan siempre de una forma individual y aislada, y tampoco lo es que el hombre, cuya producción social, haya recurrido siempre al intercambio de mercancías. Tampoco es verdad, en consecuencia, que toda forma de división del trabajo tenga como condición para su existencia el intercambio de mercancías. Nada se gana entonces con asociar causalmente ambos fenómenos para luego convertir el intercambio en un instinto humano y sostener que su consecuencia es la moderna división del trabajo. Por el contrario, es forzoso aceptar que la mercancía no es de ningún modo una forma natural. Rasgos distintivos del hombre según Smith. En primer lugar, egoísmo. El hombre es por naturaleza cambiador, pero no es por naturaleza egoísta. El egoísmo para Smith es resultado del intercambio y no su causa. Esto es consecuencia de la naturalización de la mercancía. En segundo lugar, la propiedad privada. Smith considera que es una precondición para el intercambio, ya que éste presupone propiedad privada de los medios de producción. De esta forma, convierte esto en algo natural y propio del hombre. En conclusión, de esta forma es como Smith genera su cadena causal. Naturaleza humana intercambio, incremento de productividad, incremento de la producción de la naturaleza humana, convirtiendo a la mercancía ya naturalizada en el motor de todo desarrollo histórico.